Buenas tardes, disculpen esta pequeña demora involuntaria técnica. Muy contento de estar aquí en la universidad, en Bogotá, en Colombia, que es mi segundo viaje. El último fue hace 20 años o más, así que he podido ver cómo el país ha cambiado y evolucionado. Esto parece muy serio y denso, pero trataré de hacerlo ameno y en realidad no voy a hablar totalmente de lo que está escrito ahí, porque entre tanto he tenido encuentros con estudiantes, conversaciones con Mauricio y voy a reorientar un poco la presentación de esta tarde. Mi acento dice que soy argentino. Lo que no dice mi acento es que hace 40 años que vivo en París y trabajo en el Instituto Nacional del Audiovisual, INA, que es la institución en Francia encargada de conservar el patrimonio de radio y televisión francesa, una suerte de biblioteca nacional dedicada a los medios audiovisuales. Teniendo en cuenta de que el INA conserva los archivos de radio y televisión desde su creación, o sea, en 1930 empiezan los primeros programas de radio, en los 40 los de televisión. La misión principal son los archivos nacionales y hay hoy en día casi 2 millones de horas de material de radio y televisión. 2 millones es un número pequeño, sobre todo en este país cuando se habla de dinero. 1 millón de horas representa el tiempo. Para mirar 1 millón de horas, un individuo necesitaría estar sentado frente a un aparato de televisión, una pantalla, durante 900 años consecutivos sin detenerse un segundo. Esta es la misión que el Estado confió al INA en los años 70. A esta misión se ha agregado una segunda misión mucho más ambiciosa y totalitaria, digamos, que es el depósito legal de la radio y de la televisión. Todos los programas públicos y privados que se emiten en Francia, en radio y televisión, son conservados en su totalidad. Son como 110 canales de televisión y unos 20 canales de radio, todos los días del año, las 24 horas. Esto genera un incremento de 1 millón de horas por año. O sea que cada año hay 1 millón de horas más. La diferencia entre los dos fondos es que el fondo, digamos, del patrimonio nacional es un fondo de altísima calidad en términos técnicos, es un fondo que se puede reutilizar para hacer nuevos programas de televisión. En cambio, el fondo del depósito legal solo es accesible con una finalidad de investigación, o sea, está solo accesible en un lugar cerrado, como son las bibliotecas nacionales, y la calidad es baja, está extremadamente comprimido como calidad de señal para justamente poder grabar todo eso. Lo interesante también es que ese fondo de depósito legal, toda esa captación del 1 millón de horas es totalmente automático. O sea, hay máquinas que lo van haciendo, que van grabando cintas, que van grabando DVDs, que van grabando CDs, y inclusive el proceso de catalogación es prácticamente automático. El INA, además de esta misión archivística, se ocupa de enseñanza superior, formación profesional, investigación y un ámbito un poco más extraño que es la investigación musical. Yo soy músico, soy compositor, dejé la Argentina en los años 70 porque quería trabajar en Francia en un lugar ya histórico que se llama el Grupo de Investigaciones Musicales, el GRM, que fue creado en 1948. Y ese grupo se encuentra dentro de esta institución.
es un grupo de unas 15 personas, ahí entré en 1980 y desde ahí estoy trabajando en ese grupo que dirijo hoy en día, pero a su vez dirijo toda la actividad de investigación tecnológica alrededor de problemáticas del audiovisual. Para aquellos que quieran saber un poco más, mañana a la noche hacemos un concierto aquí justamente con distintas músicas. Bien, voy a hablar de archivos. O sea, archivo es un concepto muy maleable que se utiliza con distintos sentidos y cada cual lo utiliza un poco a su manera. Entonces sí, los archivos de mi familia, los archivos de esto, los archivos de otro. Vayamos un poco al origen. En griego la palabra arqué quiere decir comienzo, origen, inicio. Arqueología, el estudio de los comienzos de la actividad humana. También quiere decir mando, autoridad, fuente de legitimidad. Monarquía, o sea, el reino de uno. Los archivos más antiguos vienen de Sumer, o sea, 3000 años antes de Cristo, que son unas pequeñas tabletas de arcilla en los cuales se conservaban fundamentalmente informaciones sobre números, sobre cantidades. El archivo fue siempre un elemento de poder, el que tiene la información esencial sobre los números, las cantidades, la población, el tesoro, es el que maneja el poder. De ahí que el archivo, históricamente, es un lugar fundamentalmente cerrado. El concepto evolucionó mucho en el tiempo. Hoy en día leo una definición legal, ¿no? Son el conjunto de documentos, cualquiera sea su fecha, su forma y su soporte material, producidos o recibidos por toda persona física o moral o por todo servicio y organismo público o privado en el ejercicio de su actividad. Si analizamos esta definición hasta sus últimas consecuencias, todo lo que produce, por ejemplo, un Estado debería estar conservado. Esa es la idea fundamental de esta ley. Luego vienen distintas secciones que van a delimitar lo que se debe conservar y lo que no se debe conservar. Y más importante aún, determina durante cuánto tiempo se debe conservar, ¿no? O sea, las facturas se conservan tantos años, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es escrito original, creación intelectual, se conserva de manera indefinida, etcétera, etcétera. Ahora bien, entonces definamos el archivo como un lugar de conservación, un lugar donde se concentra aquello que sirve al poder. Estamos muy lejos del archivo personal, de las cartas de mi madre, que las ordené y las catalogué en función de lo que decía y de la fecha en la cual las escribió. Hay distintos tipos de archivaje que reciben nombres distintos, los conocemos todos. Bibliotecas, museos, archivos, y me permito separar el concepto de archivo audiovisual. Bibliotecas donde se conservan libros, museos donde se conservan objetos, archivos donde se conservan colecciones y archivos audiovisuales, cinetecas, filmetecas, fonotecas, archivos de radio y televisión, con o sin obligación legal. Hay diferencias fundamentales entre estos cuatro modelos. Cuando pensamos en el concepto de archivo, pensamos en un concepto totalmente asociado que es el de la organización, estructuración, catalogación, documentación. Cuando tengo 10 fotos, me acuerdo de las 10 y las puedo encontrar fácilmente. Cuando tengo 4000 fotos en una caja, como sucede a menudo, o diapositivas o lo que sea, o en un teléfono, que además ni siquiera tienen nombre, se llaman X22H4, tengo un problema, porque yo sé que está tal foto de tal persona, de tal día, que fue una foto hermosa, pero no sé dónde está. Entonces, todo aquel que acumula información, en cierto momento la estructura, la organiza, establece reglas de catalogación y de funcionamiento. Sin hablar de las reglas,
¿Cuál es el problema principal de una biblioteca? Es encontrar los libros. Yo quiero el libro de tal escritor que escribió en tal año, publicado por tal editorial. Sí, señor, yo voy, lo busco y se lo entrego. Cuando voy a una librería, los libreros saben manejar esto muy bien, de memoria casi. Cuando voy a una biblioteca que tiene millones de ejemplares, esto tiene que estar perfectamente estructurado. Entonces la documentación de la biblioteca define el autor, el título, el año de edición, la editora y el lugar donde se encuentra. El museo conserva, los museos tradicionales, porque ahora hay museos mucho más variados, objetos. Entonces el museo, más que interesarle dónde se encuentra un objeto, le interesa la descripción del objeto. Está hecho de tal material, viene de tal época, mide tanto por tanto por tanto. Son esas explicaciones aburridísimas que encontramos cuando vamos a un museo y nos dice estatuilla del año 1802 de 30 centímetros por 20 por 10 y no nos da la información que estamos buscando. Pero el problema es describir un objeto, la forma de algo y no la autoría. El archivo es uno de los lugares más complejos y difíciles de acceder, porque el archivo no contiene objetos, contiene colecciones de objetos. El archivo de tal presidente se toma todo lo que escribió, todo lo que recibió, las pantuflas, los bastones, lo que sea, y se envía al Archivo Nacional, que lo denomina archivo tal presidente. Y todo está en relación. No puedo sacar un objeto sin relacionarlo con los demás objetos. Los archivos nacionales son los lugares más cerrados que encontramos hoy en día en términos de conservación de elementos. Y los archivos audiovisuales que se generaron porque había producción audiovisual. Se hacían películas, se hacían programas de televisión, se grababan sobre soportes. Y el archivo audiovisual nace como una copia, una réplica de la biblioteca. Lo que me interesa es una lata, ¿dónde está? En la estantería. ¿Quién la hizo? ¿Qué año? ¿De qué se trata? Entonces, todos estos contextos poseen modelos de documentación, preservación y transmisión diferentes. Lo que digo ahora, salvo la frase anteúltima, lo podría haber dicho hace 50 años, hace 100 años. Es el modelo histórico. Un modelo histórico casual. ¿Por qué hay museos? ¿Por qué hay bibliotecas? Porque los objetos se conservan de por sí. No todos, pero muchos sí. En los años 20, 30, aparecen en el mundo un concepto nuevo de edición de libros, que es el libro de bolsillo. El principio es tener un libro extremadamente económico que pueda ser vendido fácilmente a mucha gente. Entonces, ¿para qué? Para hacer un libro económico tenemos que conseguir un material económico. Entonces se inventa o se desarrolla una pasta de papel que utiliza papel reciclado, al cual se le agregan grandes cantidades de cloro. No sé cómo, qué es el cloro, es un elemento blanqueador, como se dice en Colombia, nosotros llamamos la lejía, la lavandina, tiene un nombre generalmente de marca, que da un papel extremadamente blanco. Gran problema, ese componente químico con el tiempo va amarillando el papel, lo va volviendo marrón y lo va fragilizando. Hace unos años recuperé una biblioteca de una persona que nacida casi en el siglo pasado, y cuál fue mi desesperación cuando abría los libros y los libros se desmenuzaban. Algunos y otros eran ilegibles, dado que el contraste entre la letra y el papel ya casi no existía. Entonces, si tenemos pergaminos es porque el pergamino es un material resistente. Si tenemos objetos en los museos son porque los objetos son
resistentes y resisten al paso del tiempo. Y de los archivos. Con los archivos audiovisuales entramos en una nueva era, en la cual todo aquello que es audiovisual está destinado muy rápidamente a destruirse. En el mundo analógico, pensemos en los cassettes vídeo, los cassettes audio, en los discos, en las películas. Son todos objetos frágiles temporalmente. Se autodestruyen por transformaciones químicas. Los dos, quizás, medios de grabación más eficaces que se han inventado, vuelvo a utilizar la palabra de casualidad, son la película, que conservada en buenas condiciones puede conservarse hasta 500 años. El vinil, el disco de vinil, ha resultado ser extremadamente resistente al paso del tiempo, pero claro, su calidad es media. Entonces, dentro de esta evolución, en cierto momento llega el mundo digital y decimos, se acabaron todos los problemas, ahora somos digitales, el mundo digital va a simplificar todo y podremos de aquí en adelante conservar eternamente. ¿Cuál no fue la sorpresa al descubrir que el mundo digital era aún más frágil que el mundo analógico? Que una cinta magnética se puede conservar, si se la cuida un poco, unos 30 años, en cambio un CD de esos que graban en casa regularmente, la duración media son 10 años. No quiere decir que a los 10 años se borra, pero a los 10 años empieza a haber problemas. Entonces se encontró un método extremadamente eficaz para transmitir información, para replicar información, pero extremadamente frágil en su conservación. Uno a veces se pregunta por qué, o sea, no es que se pregunte, me han hecho la pregunta. Yo sé, por ejemplo, que las cintas hechas por la fábrica Kodak entre 1960 y 1964 son de muy mala calidad en términos de conservación. Hoy en día no se pueden leer más. ¿Por qué no me voy a ver a Kodak? Y le digo, señores, ustedes han generado material que hoy he perdido por culpa de ustedes. Y la respuesta de Kodak será, pero yo nunca le garanticé nada en términos temporales. Yo le construí una cinta magnética de altísima calidad que me permitía grabar mejor que las cintas anteriores, pero en ningún momento fue concebida para durar. Por eso hablo de la casualidad. La tecnología genera nuevos objetos que a veces duran, a veces no. El mundo digital no dura, el mundo digital es activo, hay que actuar todo el tiempo para que la información siga existiendo. La de sus teléfonos, la de sus computadoras, la de las grandes instituciones, hay toda una serie de procesos y organizaciones para que siga adelante. Entonces, antes pensábamos en latas, hoy pensamos en ficheros, pero lo que importa es el contenido y no el contenedor. Voy a pasar rápidamente las diapositivas siguientes. El archivo también de radio y televisión y de cine en este caso, empieza a crearse de casualidad. O sea, hago una película, la pongo encima de una mesa, hago 10, tengo una mesa con 10 películas, voy acumulando, en cierto momento quiero reencontrar una película, empiezo a buscar, la encuentro o no la encuentro. Si tengo un poco de dinero, armo un archivo, o sea, responsabilizo a alguien para que se ocupe de encontrarme esas películas. Y si el cine y la televisión desarrollaron inicialmente los archivos, fue porque tenían un alto nivel de reutilización de contenidos, sobre todo la televisión. Esta frase es muy interesante porque tanto el cine como la televisión en sus comienzos no se le dio mucha importancia.
se consideraba que eran entretenimientos, como hoy, digamos, el mismo valor que podría tener un jueguito que hay en un teléfono. Es un entretenimiento, entonces no tiene sentido conservarlo. El valor de los objetos se lo va dando el tiempo, se va dando las posibilidades de reutilización. Paso rápidamente por esto, con esto, para hablarles sobre todo de algunos puntos negros que tiene la historia de los medios audiovisuales. Hasta 1929 el cine era mudo. En 1929 aparecen las películas con sonido. Se considera que el cine mudo ya no tiene ningún interés. Se destruye el 80% de las películas que existían, porque es difícil de conservar, ocupan lugar y se considera que no tiene ningún valor. Además, y es aquí uno de los elementos fundamentales cuando hablé de bibliotecas, archivos, todo eso, archivar cuesta dinero. Nosotros pensamos, tenemos un sentimiento intuitivo muy fuerte que dice, a mí alguien me dio este objeto de valor que viene de mi familia de hace tres generaciones, lo pongo en un lugar cerrado, con cuidado, que no haya mucha luz, que no haya mucha humedad, lo limpio cada tanto y se conserva el tiempo que dure. Un archivo, una biblioteca es un lugar activo, hay que actuar, hay que gastar dinero y energía en permanencia para que la información pueda ser transmitida ¿a quién? A generaciones futuras. A veces de modo irónico digo que cuando las leyes nacionales crean instituciones como el INAH, como la Biblioteca Nacional, determinan cuáles son sus misiones, sus funciones, a veces hasta qué tipo de financiamiento, pero se olvidan de un elemento, es decir, hasta cuándo debe una institución de este tipo conservar lo que tiene. No hay fecha de perempción, salvo para los archivos que ciertos contenidos se considera que se pueden eliminar al cabo de 10 años. Todas las otras instituciones, la conservación es considerada eterna. Y señores de los archivos, señores de las bibliotecas, señores de los museos, encuentran la manera para que esto suceda. Es su responsabilidad. O sea que el mundo digital nos ha puesto dentro de una precariedad enorme. Hoy en día hemos vivido en los últimos años otro agujero negro, en la cual lo que era la conservación digital no se sabía mucho cómo hacerla. Vamos a vivir otro agujero negro dentro de 10 años, cuando todos aquellos cassettes, vídeo o audio o cintas magnéticas ya no se puedan acceder más, sea porque el material ya no lo soporta, sea porque las máquinas no existen más. Más de uno hemos tratado de leer un vídeo sobre una máquina VHS y de pronto la máquina no funciona más. Es el otro gran problema de la obsolescencia y el paso del tiempo. Paso. Me voy a concentrar un poco en el objeto audiovisual. El objeto audiovisual es un objeto particular. Y el objeto audiovisual es todo aquello que generamos, grabamos, que podemos acceder a través de nuestro oído o de nuestra vista. No considero un objeto audiovisual una foto o un cuadro, porque es un objeto estático y puedo acceder directamente a la información a través de mi percepción. En cambio, todos los objetos audiovisuales tienen la particularidad que necesito una herramienta de intermediación, o sea, un dispositivo técnico que me permite verlo u oírlo. Conservar el objeto no implica que su contenido se haya conservado. Aquí es un cambio totalmente nuevo que tenemos, la diferencia entre el objeto y lo que el objeto contiene. Es necesario conservar el dispositivo de intermediación, la máquina que lee, y la calidad de la información es indispensable a su interpretación.
así como un concepto nuevo que es la restauración en términos de calidad de una calidad original. Bien, y último punto, la cantidad de objetos audiovisuales crece a velocidad exponencial. O sea, yo hablo de archivos nacionales que están conservando el patrimonio de países o colecciones de valor. Lo que se conserva de manera estructurada, organizada y controlada es más o menos el 1 o 2% de lo que el ser humano produce hoy en día. Hace 100 años nadie producía nada, hoy todos producimos algo. Bien, voy a pasar rápidamente estos. Existen muchos tipos de archivos, archivos que están establecidos por instituciones nacionales generalmente. Digamos, esta es la lista de modelos. Cuando digo institucionales, quiero decir que hay una ley detrás que va a establecer que tal institución tiene una responsabilidad. Esta ley existe en todos los países para la edición de textos. O sea, cada vez que yo publico un libro en cualquier país tengo que enviar tantos ejemplares a la Biblioteca Nacional. Existe en general con respecto al cine. Todos los países tienen una Cinemateca Nacional en la cual los productores deben depositar una copia, lo hagan o no. Y existe además el archivaje institucional, o sea que hay obligación de cierta información mandarla a archivos nacionales, regionales, municipales, etcétera, etcétera. Pero hay otros modelos que cada vez están creciendo más. El coleccionista. Estamos rodeados de coleccionistas. Y a medida que la tecnología va cambiando y que la gente va desapareciendo, recibimos donaciones de individuos de los cuales la familia no sabe hacer con las 300 latas de cine que recibieron. Instituciones que acumulan y se convierten de facto en archivo, porque van acumulando y se encuentran una cantidad importante de cosas. Fundaciones, museos, instituciones de investigación, el mundo de la investigación genera una cantidad colosal de contenidos que hay que archivar. Los productores, la enseñanza, todo esto crece de manera muy importante. Y cada vez más estamos frente a lo que se llama archivos de facto, o sea, son archivos, o sea, gente que tiene contenidos, que los tiene porque los recibió, pero no sabe ni qué hacer con ellos, ni cómo conservarlos, ni cómo transmitirlos, ni a quién transmitirlos. Estamos en un periodo de pérdida de información. Pero bien, después de haber presentado este panorama más bien sombrío y complicado para el mundo institucional, para los individuos, cada uno de nosotros, y me señalo a mí mismo, tenemos un problema de archivaje con nuestra propia producción, nuestra fotografía, nuestras músicas preferidas, etcétera, etcétera. Vamos a dar vuelta el problema y presentarlo de una manera mucho más positiva. El cambio constituye en el hecho de que el objeto digital, audiovisual o no, permite su circulación. O sea, como institución voy a empezar por digitalizar mis contenidos para protegerlos, pero al mismo tiempo el hecho de haberlos digitalizados me permite distribuirlos, me permite compartir, me permite transmitir a mis amigos o a quien sea para que estos puedan ver. O sea que vivimos en un mundo en el cual se genera cada vez más el acceso a los contenidos audiovisuales. Antes decíamos, la digitalización abre las puertas del acceso. Hoy decimos, el acceso empuja la digitalización. De todo lo que se produjo desde el inicio de los medios audiovisuales, o sea, fines del siglo XIX, hasta la llegada
la irrupción del mundo digital en todos los niveles, o sea, los años 2000, o sea, 130 años, de todo lo que se produjo en la era analógica, se estima que el 90% no va a ser conservada. No va a haber medios para digitalizar esa información. O sea que vamos a perder una gran parte. Entonces hay una lucha muy fuerte hoy para conseguir medios para digitalizar esas colecciones que van a desaparecer indefectiblemente. Entonces, esta palabra mágica es la que está empujando muchos de esos procesos de digitalización. Si no lo hago, lo pierdo. Eso es lo que pensábamos antes. Ahora decimos, vamos a mostrar esa colección, vamos a darla a conocer, y eso va a generar una intención, digamos, una cierta energía, sea humana, sea financiera, para digitalizar esos contenidos. O sea que la posibilidad de dar acceso a acelerado el proceso, y tenemos hoy cantidad increíble de contenidos en línea. No quiere decir que estén preservados o archivados. Hay un ejemplo que se da, que es real, que se da a menudo, es que yo tengo un teléfono cada vez de mejor calidad, saco fotos de altísima calidad y muchísima gente esas fotos luego las sube a un sitio de internet en calidad reducida para mostrarlas a los demás. Luego se deshace del teléfono, pierde todas las fotos y recupera las fotos de baja calidad que puso en internet. Esto es un fenómeno extremadamente común, sobre todo en la gente que cambia rápidamente. O sea que una cosa es dar acceso, otra cosa es poner en marcha un sistema que permita conservar y reutilizar los contenidos. Y por supuesto otros problemas, como son la cuestión de los derechos de autor. Hoy en día cualquier película que salga nueva al día siguiente está accesible, filmada con una camarita mal filmada, en lo cual uno se pregunta dónde va la calidad detrás de todo esto, pero bueno, es una práctica común y bueno, todas las grandes instituciones que tienen muchos contenidos, pensemos en Sony y en EMI, viven desesperados por la pérdida de derechos, pero es un problema real. La circulación tiende a pasar por encima de lo que es el marco legal de utilización. ¿Y hacia dónde vamos? Hoy en día se colecciona todo. Toda colección tiene valor potencial. Estamos en una era de colección y de conservación. Todo el mundo piensa que hay que conservar todo. Cromos, revistas, botellas de cerveza vacías, etiquetas, todo depende si la colección es completa o no. En mi infancia coleccionábamos los sellos, ¿no? Postales, era la gran actividad de muchas familias. Hoy en día cualquier objeto tiene potencialmente valor, o al menos existe esa convicción. La conservación es una urgencia reciente. Es reciente que digamos, tenemos que conservar, porque si no, el patrimonio nacional va a perder algo muy importante. O el patrimonio personal, o el patrimonio de una familia. La idea de memoria ha crecido grandemente, sobre todo en países que han vivido situaciones políticas extremadamente violentas. La idea de memoria es un eje fundamental en la conservación y en la creación de archivos alrededor de esos eventos. Y, por ejemplo, aquí muestro un ejemplo de una máquina que se construyó en los años 60, que fue donada a un museo y que un día ese museo decidió que no tenía más espacio para conservarla y la vendió por el peso en acero a un comerciante. Es algo que ha sucedido. Claro, cuando escuchamos estas historias decimos no es posible, tiene que haber alguna manera. Pero bueno, es algo de lo que pasa y hoy en día estamos luchando con dos conceptos. Uno es, que habrán oído hablar, es el derecho al olvido.
o sea, en un mundo en el cual todo lo que hago en Internet deja marcas, rastros, tengo derecho a que esos rastros desaparezcan. Y luego la pregunta, ¿es necesario conservar todo? O sea, ¿cuáles son los límites del archivo? ¿En qué momento se convierte más en una obsesión que en una necesidad o realidad? Pero claro, ¿cómo decir? La regla número uno del archivista, si yo soy archivista, mi objetivo es archivar, no juzgar del valor de lo que estoy archivando. Eso es lo que ha permitido que los archivos lleguen hasta hoy, en muchos casos con cantidades colosales de información. Por ejemplo, el archivo de televisión, voy a archivar día tras día los 5 minutos que me hablan del tiempo, la meteo. Un mes, un año, 10 años, 40 años. Tenemos 40 años de eso en el millón de horas, de 5 minutos por día. El valor patrimonial de eso es relativo, pero de pronto aparece hoy en día con la idea de Big Data que tengo un análisis muy preciso de la evolución meteorológica en un lugar dado a través de un periodo de tiempo muy largo y me permite analizar la evolución de lo que está pasando hoy en día y anticipar lo que está pasando. O sea que el valor no es intrínseco a los objetos, sino que sube, baja, desaparece, aparece. Y por eso es importante a nivel, hablo de países, naciones, que haya lugares y marcos legales que controlen y determinen lo que hay que hacer. Debemos ser pesimistas frente a todo esto. La evolución del concepto de archivo ha cambiado muchísimo desde hace 4.000 años. ¿Debemos seguir utilizando esta palabra? Desde mi punto de vista, no. Sí, cuando hablamos de archivar. Archivar es hacer algo preciso para conservar. El crecimiento exponencial impone perspectivas de conservación totalmente nuevas. El problema no es tanto conservar, sino encontrar lo que buscamos. Recuerden, dije al principio, hablé de la caja con las 4.000 fotos. Yo sé que la foto está ahí, pero al abrir la caja puede ser la primera o la última. Y si no encuentro la información, se considera que la información no existe. Y estamos aquí, más allá de las instituciones, existe toda una cantidad de información de la cual no tenemos la más mínima información, a lo que se llama el Internet oculto, en lo cual, bueno, en los últimos años se habló mucho de todos los sistemas de información nacionales que peinan continuamente los chinos, los europeos, los norteamericanos que escuchan lo que dice la Angela Merkel, pero los alemanes también están escuchando lo que dice, digamos, hay toda una circulación de información que es quizás mucho más importante que la información que es hoy accesible sobre Internet. Bien, voy a detener aquí una primera parte y voy a hablar de otro tipo de situación que todo esto genera. Dejemos atrás los problemas. Dejemos atrás el problema de digitalizar, quién digitaliza, quién tiene los derechos, cuál es la misión legal, hay una misión legal o no. Estamos en una realidad de utilización totalmente nueva, en la cual todo el mundo no solo se publican grandes masas de contenidos sobre Internet, pero hay un consumo que crece con la publicación de esos contenidos. O sea que no es una actividad banal, es un nuevo modo de vivir la relación con el otro, la relación con los que fabrican y los que consumen. El concepto de producción y consumo
Son proyectos basados en un modelo económico muy preciso, que hay uno que produce y vende y otro que consume y compra. Aquí todos producimos y todos consumimos. Estamos en una situación de intercambio de información muy fuerte. En ese contexto hay que preguntarse si estamos siempre hablando de lo mismo, cuando hablamos de consumo, cuando hablamos de producción. Nos damos cuenta que, por ejemplo, a nivel de derechos de autor, sí, efectivamente, un cantante famoso que vende millones de discos percibe muchísimo dinero en derechos de autor y la empresa que se ocupa de difundir la obra de ese artista está muy atenta a que esos derechos de autor sigan existiendo durante mucho tiempo porque va a seguir cobrando dinero. ¿Qué pasa conmigo? Yo produzco una pequeña canción y la pongo en internet y yo lo que quiero es compartirla con mis amigos, crear un lugar de acceso común. Yo no pretendo ser un compositor que va a vender como Michael Jackson u otros. Yo pretendo simplemente trabajar a pequeña escala. Y nos damos cuenta que el mundo legal no ofrece ninguna situación para ese tipo de producción. Inclusive que yo soy compositor, yo pongo mi música en internet, yo debo pagar por hacerlo. ¿A quién? A las sociedades de autor. Porque estoy publicando, según su concepción, o la concepción legal, estoy publicando información, estoy publicando mi música. Por suerte hay tanta música y tanta gente que publica que las sociedades de autor han, en cierto modo, abandonado todo tipo de búsqueda de obras ilícitas que están en internet. Pero de la misma manera que cuando mi música pasa por una radio, la radio tiene que pagar una cantidad de dinero a la sociedad de autores que eventualmente me lo da a mí, internet se considera un medio de difusión como la televisión, como la radio, desde un punto de vista legal. Entonces, como autor, me encuentro aprisionado en un sistema que no conviene a lo que yo hago. Existe hoy en día un sistema que no crece tanto como muchos quisieran, que se llama Creative Commons, que es la idea de dar a un contenido, inscribirlo dentro de un perímetro en el cual se permite la libre utilización, se permite la libre circulación, se permite la transformación, o sea que yo pongo algo y alguien puede tomarlo y modificarlo, etcétera, etcétera. Los otros elementos que vemos emerger, y hablo inclusive desde un punto de vista institucional, es el interés de los usuarios por participar en el proceso de conservación o inclusive en el proceso de documentación. Mi problema hoy en día es, como ya dije, es encontrar las cosas. Para encontrar tengo que describirlas. Existen en todas estas instituciones individuos, sea bibliotecarios, documentalistas, que pasan días y días describiendo los contenidos, diciendo aquí hay una entrevista de tal persona con tal persona realizada en tal lugar, hablan de tal tema, tal tema, tal tema y tal tema, los derechos de autor son de tal persona, tal persona, tal persona. Eso dicen las fichas de documentación, por ejemplo, en el ámbito de la televisión. Pero bueno, hay tanta producción que ya nadie da abasto para documentar todo eso. Entonces, mi trabajo como investigador en el INAH es desarrollar herramientas que permitan reconocer caras, reconocer gente, reconocer lugares, reconocer monumentos, reconocer obra de arte. O sea, el problema no es describir, el problema es encontrar. Yo quiero hacer una película sobre, no sé, Charles de Gaulle, el presidente de Francia, y quiero encontrar la vez que dijo tal frase. Quizás no está documentada. ¿Cómo puedo imaginar herramientas informáticas que permiten justamente analizar todo el fondo y decirme aquí está la frase? O si no es capaz de identificar la frase, dice que hay 2 o 3 candidatos para este tipo de cosas. La otra situación muy interesante es
llamémoslo, el individuo, el usuario, que quiere enriquecer un patrimonio. O sea, quiere aportar sus propios contenidos al patrimonio de algo, de alguien. Nosotros lanzamos hace 3 años una operación que se llamaba Memorias Compartidas, en la cual pedíamos a la gente que nos envíe películas. Y nosotros, bueno, seleccionábamos algunas y las agregábamos al archivo. Por supuesto, no se puede pedir así. Bueno, manden. Tratamos de estructurar la cosa. Entonces empezamos a trabajar con criterios regionales, tal región de Francia, el sudoeste, que es conocida porque se juega el mejor rugby de Francia, porque todavía tienen corridas de toros, porque inventaron la pelota paleta. Entonces, imágenes sobre la vida en esa región. Entonces recibimos cantidades de películas filmadas por amateur, y entonces las más interesantes las ponemos en línea y así generamos nuevo material archivístico, digamos, patrimonial. Hay una experiencia muy interesante que sucedió en Inglaterra, digo sucedió porque tuvieron que parar al cabo de 2 años, que son los archivos nacionales que empezaron a poner en línea una cantidad importante de contenidos de archivos, o sea, cartas, fotos, libros inclusive. Y no dejan, ninguna institución de este tipo deja que el público intervenga en esos sitios. Entonces crearon un sitio paralelo que se llama su archivo. Entonces el usuario va por el archivo oficial, encuentra una foto de la casa donde nació Shakespeare y dice, pero yo tengo una foto que saqué el año pasado, que está mucho mejor que la foto que está en el archivo. Entonces en el sitio paralelo publico esa foto y creo un link entre esa foto y la foto original. Y día a día 2 personas recorrían ese sitio paralelo y validaban las cosas que parecían importantes, que enriquecían el valor del archivo. Al cabo de 2 años era tal el éxito que tuvieron que detener la operación por falta de personal para seguir con todo lo que la gente producía. Todo este tipo de interacciones con el usuario. Por eso digo que ya no es más uno hacia la comunidad, es la comunidad con la comunidad. El otro elemento que cada vez se pone más en perspectiva, no sé cuánto va a durar, porque el problema con los usuarios, el documentalista se le paga por hacer la documentación. El usuario no se le paga, lo hace porque él decide que tiene tiempo y ganas de hacerlo. No sé cuánto tiempo va a durar este entusiasmo. Y quería hablar de justamente esas situaciones en las cuales individuos piden dinero a una comunidad que no conocen para hacer una película, un proyecto. Y es un modo de financiación que en Europa está funcionando de maravillas. O sea, se consiguen, no sé, 10.000 euros, 20.000 euros, 50.000 euros, a veces un poco más, y generalmente el que contribuye tiene una pequeña retribución, o sea, una copia de la película o una invitación al estreno de la película o de una música, etc. Por ahora todo el mundo encuentra el proceso divertido, inclusive yo mismo ya he ayudado a varias películas, porque me parece el proyecto interesante. No sabemos cuánto esto va a durar. Entonces, dentro de esta perspectiva, nos encontramos con, bueno, por un lado, aquellos que tienen el sombrero institucional, nosotros tenemos que conservar para siempre y tomamos todas las precauciones necesarias, con riesgos, porque se pierden contenidos, pero bueno, mal que bien nuestra misión la llevamos adelante. Al lado de esto hay un mundo paralelo de toda la generación de información por todos nosotros, que acumula, en el cual se crea la falsa ilusión de que se está conservando la foto del casamiento de la prima Josefa,
o la película, el film que hice, lo pongo en YouTube. Luego lo borro de mi computadora porque digo, está en YouTube. YouTube no garantiza absolutamente nada a nadie. YouTube puede sacar los contenidos cuando se le antoja. Siempre si quieren ir más allá en todo esto, en todos los sitios comunitarios están las condiciones generales de utilización, en lo cual puede medir las responsabilidades del que está ofreciendo el servicio. Otro ejemplo interesante es Amazon. Amazon, por ejemplo, cuando ofrece servicios de almacenamiento de información. Está bien, entonces no tengo más lugar en mi computadora, mando todo a Amazon. Una parte es gratis, puedo pagar y obtener. Aún pagando, Amazon no garantiza jamás la conservación de los documentos. Ustedes leen las condiciones generales de utilización de Amazon y Amazon les garantiza el acceso. O sea que si usted busca algo, no va a tardar más de tanto tiempo en encontrarlo, pero no garantiza que dentro de 2 años usted pueda acceder al contenido. O sea que si Amazon tiene un problema mayor técnico y se le borran todos sus archivos, ustedes pierden todos sus archivos. Cuando yo empecé a trabajar con computadoras había una regla de oro de los años 70, estoy hablando, que siempre haga lo que uno haga había que tener 3 copias. Entonces 3 disquetes que se metían, tardaban 20 minutos por disquete y tenía 3 copias. Y por supuesto no poner las 3 juntas. Yo tengo un amigo que perdió todo un libro porque el hijo volcó una taza de Coca-Cola, entonces, que además es extremadamente ácida la Coca-Cola. Hoy en día esa regla no ha cambiado. 3 copias en 3 lugares distintos y, si posible, en 3 formatos distintos. Esa es la regla que aplicamos todos, inclusive instituciones como Lina hoy en día con los contenidos digitales. El problema de todo esto es que requiere esfuerzos. Dije hace un rato cuando empecé a hablar del mundo digital que el problema es que la conservación hoy en día, el archivaje, no es una actividad pasiva, sino es una actividad activa. Yo tengo que hacer cosas. ¿Cómo hace el INAH para conservar 10 millones de horas de radio y televisión? Cada 5 años tomamos las 10 millones y los copiamos sobre soportes nuevos. Y dentro de 5 años lo mismo, dentro de 5 años lo mismo, dentro de 5 años lo mismo, hasta el día del juicio final. Eso tiene un costo. Si intento hacerlo yo en mi casa, necesito pensar, necesito acordarme, necesito tomar precauciones. Tengo que comprar un disco, no, tengo que comprar 3 discos. Uno para la copia 1, uno para la copia 2, otro para la copia 3. Y este disco lo compré tal fecha, dentro de 3 años tengo riesgo de que el disco tenga problemas, a veces se mueren a los 2 meses. Entonces, tengo que ir a buscarlo, etcétera, etcétera. Por suerte estamos entrando cada vez más en un mundo de automatización. A nivel profesional, los procesos son automáticos y más que automatizar el proceso de recopiado o de migración, se automatiza el proceso de verificación. Porque en realidad cada vez que yo copio de un disco a otro, debería ir a la copia nueva, abrirla para ver si está en buen estado. Porque nadie me garantiza que en ese proceso todo pase correctamente. Pero todo eso mejora a grandes pasos. Hubo una experiencia en los años 90 que fue devastadora. Por suerte, que generó inclusive una conciencia en toda la gente que desarrollaba programas de que había que tener mucho más cuidado. Hay un formato de transmisión de texto que se llama PDF. PDF, se toma un texto, se lo transfiere a PDF y luego se puede recuperar de PDF a texto. Entonces, la operación consistió en hacer esto no 10 veces, sino 100 veces, 1000 veces. Al cabo de 1000 veces, el texto era ilisible. No se entendía de qué hablaba. En cada operación había un punto que cambiaba, había una letra que cambiaba. Al cabo de 1000 el proceso es devastador. Entonces eso generó la conciencia de que, bueno, el problema no era copiar
o la ventaja del mundo digital no era copiar y verificar que la copia es una réplica del original. Hoy en día estamos entrando en un proceso de automatización de todo esto. Nos falta la etapa final que pensamos en algún momento que iba a ser individual, o sea, generar sistemas que permitan a un individuo archivar su propia información y que sean relativamente automáticos. Hoy en día tendemos a pensar de que quizás empieza a haber cada vez más servicios en la red que propongan este tipo de acciones, lo cual implica que yo pago una cantidad módica por año y se me garantiza que dentro de 20 años tendré acceso. Fíjense, 20 años hoy no sabemos si este PowerPoint será legible o no. Es realmente un drama único que estamos viviendo. Bien, para terminar esta charla, voy a cambiar totalmente de temática o problemática y voy a presentar las perspectivas totalmente nuevas que abren justamente esos archivos. En muchos países, durante los años 90, generalmente, la televisión empezó a multiplicarse, cada vez más canales, las radios también, y más que esto, las televisiones empezaron a difundir las 24 horas. Cuando en los años 60, cuando yo empecé a ver televisión, empezaba a las 2 de la tarde, terminaba a las 10 de la noche la televisión, y hoy en día es 24 horas. Entonces, claro, era todo en función del usuario que tenía acceso permanente a la televisión. El problema era que no había programas para llenar todos esos espacios, esas necesidades. Entonces, todos los medios de difusión empezaron a redifundir programas. La redifusión próxima, que es la que hoy está totalmente de moda, no sé aquí, pero en toda Europa, hay un programa de televisión que pasa hoy y yo tengo acceso en Internet durante un mes a ese programa, sin hablar de las redifusiones que el canal puede hacer de ese programa en distintos horarios. Pero yo tengo acceso, inclusive los derechos de autor han sido modificados para permitir ese uso. Pero cuando los canales empezaron a reutilizar material, el público empezó a aburrirse. Ya sea porque ya había visto esos episodios, algunos tienen un alto valor repetitivo, otros no. Ya sea porque las imágenes, así como los seres humanos, envejecen. Cuando yo veo una película de Charlie Chaplin de los años 20, en el cual el movimiento está todo acelerado, pero blanco y negro, no se ve bien, el plano es fijo. Digo, qué maravilla, cómo se filmaba en esa época. Qué ideas tenían con tan pocos medios. O sea, me proyecto con el pensamiento de hoy 100 años para atrás. He creado lo que se llama una distancia histórica con el hecho. Cuando yo miro un programa de televisión de los años 60, es calamitosa la calidad, sobre todo cuando aparece el vídeo. El vídeo fue una revolución dentro de la historia de la televisión porque permitía grabar y reproducir fácilmente, así como los grabadores en el ámbito sonoro. El grabador de imágenes fue una revolución. Las primeras imágenes de vídeo, el grano de la imagen casi se lo puede tocar con el dedo de tan grande que es. Son horrorosas, sin hablar de cuando empieza la televisión color, que miramos las imágenes y todo se convirtió en rojo, todo se convirtió en azul, que son dos grandes defectos de la conservación. Entonces, más allá de la necesidad de imágenes nuevas, aparece el concepto de calidad nueva. Y que un debate que se realiza en 1970 entre tres escritores muy conocidos, hoy en día, con nuestro modo de consumir información, puede ser extremadamente aburrido. Entonces empieza una idea que no ha hecho más que crecer,
que es la reutilización, digamos, no solo controlada, sino pensada del archivo para crear nuevo material. O sea, el elemento del pasado como elemento de producción de nueva información, de nuevos materiales. Aparecen los documentales a base de archivos, aparece un género nuevo que se llama la docuficción, o sea, mezcla de archivos con ficción, y haciendo creer que pasamos de uno a otro en una continuidad que no es tal. Aparecen cada vez más los documentales en Internet, concebidos para ese tipo de consumo, y los archivos de pronto se encuentran en una posición central en las estrategias de publicación, de edición de los medios de televisión y de radio. Entonces quería, como conclusión, mostrarles dos ejemplos. El primero es un ejemplo musical. Yo dije al principio que soy compositor. Soy un compositor con medios audiovisuales. O sea, yo trabajo con mi computadora. Yo invento sonidos, los modifico, los transformo, los estructuro, los organizo y a partir de ahí creo músicas. Músicas solo para la audición. Es como una especie de radio musical en la cual el elemento sonoro es totalmente novedoso. Para hacer esa radio tengo fórmulas muy distintas. Una puede ser utilizar un aparato que se llama un sintetizador, que permite generar sintéticamente sonido. Un poco el equivalente de los sintetizadores de imágenes para hacer dibujos animados. Se crean imágenes que asemejan o no a la realidad. Puedo utilizar sonidos existentes. Puedo grabar un sonido que me parece interesante y luego trabajarlo, modificarlo y convertirlo en un material de tipo sonoro. Y puedo utilizar también sonidos de archivos. Un sonido de archivo es un sonido que al oírlo voy a reconocer que hay una distancia temporal entre el presente y el momento en el cual fue realizado ese archivo. Uno de los elementos, cuando hablaba de que el público no le interesa ver imágenes de los años 60, 70, es porque, sobre todo a partir de una cierta edad, se ve caricaturizado por la imagen. Ve cómo se vestía la gente en esa época, cómo se peinaba, cómo hablaba, los coches. Es una visión de la sociedad que de pronto ya no quiero verlo más. Entonces existe un cierto rechazo. Sin hablar que con la llegada de la alta definición en la televisión, todas esas imágenes parecen aún más viejas de lo que son. Entonces, la obra que, además es una obra que pasaremos mañana en el concierto, voy a hacer escuchar 2 o 3 minutos. En realidad yo quisiera que no hubiera ninguna imagen y para eso lo mejor que puedo hacer es, con el permiso de arriba, desconectar. Por lo menos, bueno, eso. Es una música que se llama Archeion. Archeion es archivo en griego. Archivos, la voz de Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer fue un ingeniero y compositor francés que en los años 40 inició todo este movimiento dentro de la radio de crear una música a base de sonidos nuevos, de dejar el ámbito de los sonidos de la orquesta y utilizar estos sonidos. Y una de sus primeras obras se llama Estudio sobre los trenes, en los cuales con el sonido de las ruedas que van dando vueltas del tren a frecuencias distintas, el pitido de la locomotora en locomotoras de vapor, el sonido del vapor que sale, crea una obra muy figurativa en el fondo, porque uno no sabe si está escuchando una música o asistiendo a una especie de documental sonoro sobre los trenes, o sea que la percepción es ambigua. Entonces esta obra
archivos o las voces de Pierre Schaeffer, es un homenaje a Pierre Schaeffer, en lo cual va a utilizar sonidos de trenes y la voz de Pierre Schaeffer en una entrevista muy íntima en la cual él habla de su vida, de su pasado y de sus sentimientos. Pasaré 2 o 3 minutos. Sonido. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Enfin, on me disait... Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Où être plus tard ? C'est la première fois, avec même un tourne-disque, qu'on pouvait isoler No es un documental, es una obra musical. Entonces, lo importante para el compositor, que se llama Christian Zanesi, no es reproducir la entrevista tal como fue hecha originalmente, sino utilizar esos sonidos, crear un marco de percepción para ellos. Fíjense que empieza con sonidos que recuerdan, y son además sonidos pero muy antiguos de explosiones, de minas, de cañones, de disparos. Esto toda una referencia al hecho de que Schaeffer tuvo una actuación muy importante en la Segunda Guerra como resistente y la vivió muy de cerca, entonces siempre habla de esta memoria, de esta época. El segundo ejemplo, si logramos reconectarnos sin mayores problemas, ahí va. Es un ejemplo de una serie de televisión que se llama Misterios en los Archivos. Ya vamos por la 4ª temporada. Es un productor, un tipo muy imaginativo, que no solo busca archivos, sino que analiza la imagen, encuentra todos los pequeños defectos, elementos, y las representa dentro de una estructura organizada.
El ejemplo que voy a pasarles es sobre la llegada del hombre a la Luna en 1969. Y en este ejemplo él describe, analiza, está en inglés el episodio, que duran 25 minutos, analiza cómo la NASA pone en escena desde un punto de vista televisual la llegada del hombre a la Luna. Más allá del hecho tecnológico, del hecho humanístico, está el hecho mediático y cómo cada una de las imágenes está medida, organizada y programada. 11:45 p.m. Eastern Daylight Time. In a few seconds, more than 700 million television viewers would listen in on a conversation right out of some science fiction fantasy until today. Go ahead, Mr. President. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you do. For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with the in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. The conversation links President Richard Nixon from the White House in Washington, D.C., with astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin, who for the last hour have been out for a walk on the moon. It culminated a fabulous scientific, human, and media adventure, because television cameras filmed every step of the exploit, broadcast live from outer space. Beginning in the late 1950s, American and Soviet hubris confronted one another in a frantic, egotistical race into space. The images filmed on the moon and the technology that transmitted those images to 700 million TV viewers back on Earth proved America's resounding, perhaps irrevocable victory. Television coverage had begun 4 days earlier, here at Cape Canaveral, Florida. It's 4:35 in the morning. And since then, the cameras follow the three astronauts' every move. The press have speculated for months about what might happen in the next 4 days. Somewhat hidden in the background is Colonel Edwin Buzz Aldrin, a former fighter pilot who joined NASA to become an astronaut 6 years earlier. What's affectionately called the Snoopy cap is being placed on his head, equipped with microphones and earphones. Perdón, pero aquí la imagen avanza y ahí no. Former test pilot Michael Collins' renown would be eclipsed by the others, simply because as command module pilot, his job was to stay with the ship and continue orbiting the moon while his colleagues descended in the Lunar Excursion Module and walked on the moon. It's not for nothing that Neil Armstrong usually figures in the foreground when the three are seen together. In several days, he is scheduled to go down in history as the first man to walk on the moon. His two colleagues are military men, Armstrong a civilian. In the middle of the Cold War, a clear choice was made. The first man who walked on the moon would be a civilian. Everything has been so carefully planned, every gesture so meticulously rehearsed for months, and it shows on Aldrin's face. A certain tension marked the collective face of the millions, yes, millions of people who worked on Apollo. A crazy, some believed, harebrained plan to put man on the moon. Billions had already been invested, and hundreds of millions were watching. So for their last meeting with the press waiting outside, it's essential to put their best reassuring face forward. Forget that their spacesuits weigh 80 kilos and smile and wave as if they didn't, as they leave to board the spacecraft. Just a minute. On the door is the mission insignia. Every Apollo mission had one.
The first Apollo 11 insignia featured the eagle with an olive branch in its beak, its claws pointed towards the surface of the moon. But it was considered too aggressive, and the olive branch moved to the eagle's claws to express, as it was put, both power and pacifism. At 6:54 a.m., the last minutes before takeoff are broadcast live. With a stopwatch to liftoff ticking down on the screen, viewers watch as the pressure mounts. A special communication center was set up for the 3,493 journalists who've come from all over the world to cover the liftoff. NASA pampers them. Their presence is essential. To differentiate themselves from the Soviets, the Americans deliberately focus enormous media attention on the Apollo 11 mission. Special equipment was conceived to capture the best footage, like this oddly contorted dolly to permit the cameraman, installed inside, to film a several-minute traveling shot as the rockets fire and Apollo 11 disappears into space. Wasn't all this media hullabaloo risky? If the mission failed, or worse, catastrophe struck, it would be witnessed by millions. But if the liftoff and mission succeeded, the US would reap colossal benefits. And media coverage had been part of the space race since the beginning. French newsreels covered the first American to orbit the Earth on February 20th, 1962. Le colonel John Glenn a inscrit aujourd'hui son nom dans la courte liste des conquérants de l'infini. Et c'est la première fois que le monde entier a été convié à assister à ce départ extraordinaire d'un homme pour le cosmos. Dans toute l'Amérique, des foules suivent ce même départ sur les écrans de télévision. Dans le blocos de commandement, le compte à rebours, après s'être interrompu 5 fois, arrive à sa fin. 3, 2, 1, 0. Glenn est parti. 7 years later, NASA's images are more, well, spectacular. NASA now has the means and uses all of them to get the job done. An impressive number of cameras are strategically placed around the rocket to film the liftoff. No less than 17 cameras, as a matter of fact. Several miles away in the control room, NASA technicians congratulate themselves on the successful takeoff. Wait. This is the rocket's inventor, the German Wernher von Braun. At the end of World War II, von Braun invented the V-2 rockets with which Nazi Germany bombarded London, Paris, and Antwerp, killing thousands. Along with other scientists, von Braun had surrendered to the Allies in Bavaria in May 1945. Now, 24 years later,
Von Braun was an American citizen, and this was his baby. A 2,900-ton rocket, the most powerful ever built, called Saturn V, that was lifting the astronauts towards the moon. Bueno, si no, no voy a pasarlo todo, pero para que vieran como un trabajo minucioso de análisis de imágenes y luego búsqueda de elementos accesorios nos informan sobre lo que fue una de las mayores gestas tecnológicas del siglo XX y cómo no solo fue una gesta tecnológica, sino fundamentalmente una gesta política. Uno de los elementos que pone en evidencia es que todo estaba hecho para mostrar el poderío americano frente a la competencia con los rusos sobre quién llegaba primero a la Luna. En fin, algunas ideas, situaciones, realidades, quizás podamos ya concluir. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero con mucho gusto contestaré. Si ponemos un poco de luz, podemos terminar la charla y seguir hablando más libremente. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Aquí adelante hay una. Mi pregunta va en torno un poco a algo que usted ha mencionado varias veces en relación a la importancia o no del contenedor y el contenido, digamos, a esa separación entre contenedor y contenido. Y yo estoy reflexionando en mi investigación en torno a la posibilidad de múltiples actualizaciones a partir de una sola fuente de información. O sea, un archivo digital puede actualizarse dependiendo de los procesos que se le apliquen en imagen, video, texto, etc. Digamos, esa relación no es directa como si lo era cuando el contenedor tenía una materialidad más contundente. Mi pregunta iba en torno precisamente a cuál es la posición de las personas que están archivando información con esa relación que no necesariamente es directa. Vamos a almacenar la información binaria más las estructuras que permiten recuperar esa información binaria, o vamos a archivar los archivos como son hechos en un momento tecnológico específico que evidentemente va a cambiar y por lo tanto se va a volver obsoleto. No hay solución para eso. En las épocas del optimismo digital, o sea, en los años 90, se pensó que habría, por ejemplo, un formato universal, un formato eterno. Se comenzó a hablar de computadoras universales virtuales y ha habido muchas soluciones. Se inventó lo que se llamaba el disco de cristal, que es un CD que valía algo así como $300 cada ejemplar y que tenía una garantía técnica de vida de 1500 años. El problema es que no se trata de encontrar la mejor solución, sino la más popular, o sea, la que más se use. Nosotros, cada vez que hacemos un cambio tecnológico, no anticipamos absolutamente nada, esperamos que el contexto haya cambiado para ver hacia dónde se orienta para tomar esa dirección. O sea que más allá de las soluciones teóricas perfectas que se han podido encontrar, y a veces con aplicaciones, el más importante es cuáles son las tendencias. Un ejemplo que va justamente a explicar esto: a principios de los años 90 se empieza a pensar que los archivos analógicos van a tener problemas. Entonces se empieza a transferirlos a cassettes digitales que ya existen. Existen dos marcas, el Betacam de Sony y el D3 de Panasonic. En el mismo año, nuestra institución INA y la BBC en Inglaterra deciden iniciar un proceso de transferencia. El INA elige Betacam, la BBC elige Panasonic, el D3. Eran equivalentes en términos de calidad. 2 años después,
Panasonic anuncia que deja de producir el D3. La BBC se encuentra con 300.000 horas de cassette. No se da cuenta en el momento del peligro que está corriendo y 10 años después empieza desesperada a buscar lectores de D3 para poder recuperar esa información. Entonces, hoy en día se trata de buscar soluciones técnicas que no dependan de ninguna marca ni de ningún vendedor, que sean lo más genéricas posibles, para poder fácilmente transferir de un sistema a otro, teniendo en cuenta que lo que se conserva es cada vez más complejo y más difícil. No dije en mi introducción que el INA desde hace 4 años está archivando Internet. O sea, identificamos 8.000 sitios en Francia que tienen algo que ver con la comunicación, con los medios, ya sea los sitios de los canales de televisión que retransmiten, ya sea blogs de gente que anda en el ámbito de las medias, ya sea los sitios de artistas o cosas así. Y eso regularmente se colecta. Ya es un tipo de archivaje totalmente distinto, porque antes, cuando decía que había una semejanza entre la biblioteca y el archivo audiovisual, era que la biblioteca es un libro, un lugar. En el audiovisual era una lata, un programa. Ahora, un sitio internet son miles de ficheros, algunos de texto, algunos de imagen fija, otros de imagen en movimiento, algunos que son de streaming, otros que se pueden bajar, etcétera, etcétera. Y yo no sé cómo va a ser un programa de televisión o de cine en los años que vienen. Quizás que en el momento que se transmite algo, hay miles de ficheros que se juntan en ese momento y luego se dispersan. ¿Cómo archivo eso? Y una de las problemáticas en las cuales yo trabajo mucho personalmente es el archivaje de las obras de arte, complejas. Una obra mía tiene, sí, 1.500 ficheros. ¿Cómo conservo eso? ¿Para qué primero? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Pero cada vez el multimedia se va metiendo más. No hablé de algo que está pasando aunque no queramos y que es muy interesante, es que cada vez más contenidos se encuentran replicados en lugares distintos. Y eso, sin que constituya una garantía, da una cierta tranquilidad. La nube permite justamente ese tipo de especulaciones. Entonces, yo no soy para nada pesimista. Yo pienso que hemos encontrado ahora una modalidad de avance, de conservación, que permite garantizar a un alto nivel la conservación futura sin pasar por soluciones extremas como un formato universal, porque es como el Esperanto, es una buena idea, pero no funciona. Bueno, si nadie tiene inquietudes, nos separamos aquí y gracias por su asistencia y oído.